Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. Onda Regional de Murcia. En el año 22, tercer mes de la estación de la germinación, en la hora sexta del día, dos escribas de la Casa de la Vida vieron un círculo de fuego que estaba viniendo por el cielo. No tenía cabeza, su olor era desagradable. Entonces, ellos tuvieron miedo y huyeron, y fueron a decírselo a su majestad. Todo estaba recogido en la Casa de la Vida. Su majestad reflexionó sobre lo que había pasado. Han transcurrido muchos días después de lo ocurrido. Son numerosos al igual que todo. Ellos brillan en el cielo como el sol lo hace sobre las 4 columnas que sujetan el cielo. Entonces, los círculos de fuego, el ejército del rey estaba en aquel lugar, y su majestad los vio con sus propios ojos. Esto sucedió después de la hora última comida. Allí arriba, en el cielo, ellos se marcharon hacia el sur, algo inaudito desde el comienzo de los tiempos. El faraón colocó incienso para apaciguar a Amón-Ra, señor de las dos tierras, escrito en un documento de la Casa de la Vida. Esto, amigos, es la traducción de un papiro egipcio de la época del faraón Tutmosis III, hace nada más y nada menos que 3.500 años, conocido como el papiro Tuli. Desde entonces, tenemos constancia de la presencia en los cielos de luces extrañas desconocidas, de objetos voladores no identificados, y todavía hoy continuamos debatiendo acerca de su existencia, de su realidad y de su misterio. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches. 23 horas 24 minutos de la noche del viernes, cuando comenzamos una nueva edición del Último Peldaño. Esta noche, como les hemos venido anunciando, vamos a hacer algo que nos gusta mucho, que es hablar de ovnis. Cuando parece que eso ya no está de moda, cuando parece que hay que hablar de otras cosas siempre, que la parapsicología le ha comido el terreno al fenómeno ovni, pues yo creo que todavía los viejos ufólogos seguimos interesados por qué es lo que va dentro de esos extraños objetos. Y algunos incluso llegan a pensar que su existencia no es tal, que estamos ante un mito, algo que hemos creado a lo largo de la historia y que posiblemente no sea más que eso, fantasmas en el cielo, pero que no haya nada detrás de ello. Eso es lo que esta noche vamos a intentar debatir con un grupo de expertos que les iremos presentando a lo largo del programa. Dicen que existe un libro de Carl Gustav Jung que se llama Platillos volantes, sobre las cosas que se ven en el cielo. Un libro que está basado en un cuidadoso análisis histórico de las leyendas sobre discos voladores y apariciones a lo largo de todas las épocas, muchas de las cuales desataron fenómenos de histeria colectiva. Para muchos, hoy en día, los ovnis no son más que eso, histeria colectiva o una mala apreciación de la realidad, cuando no un fraude. La verdad es que los que llevamos muchos años interesados por este fenómeno, pues creemos que puede haber algo más. Sabemos que muchos de los testigos que están contando su historia no han sido víctimas de una alucinación, no han sido víctimas de un fraude. Otra cosa es que podamos admitir que no estamos ante un fenómeno extraterrestre, que nadie lo ha dicho, tan solo algunos, pero la mayoría de los investigadores jamás han defendido o están de alguna manera defendiendo de una forma intensa el que estemos ante un fenómeno extraterrestre, sino ante un fenómeno desconocido que año tras año sigue teniendo cada vez más interés. Desde el 24 de junio de 1947, en que un piloto americano, Kenneth Arnold, que volaba por casualidad, se topó con ellos, hasta ahora han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, pero ahí siguen estando y hacen que esta noche estemos hablando de ellos.
Vamos a entrar en un debate, yo creo que muy interesante. Luego les diremos exactamente el motivo principal por el que lo vamos a hacer, aparte de porque siempre nos gusta hablar de ovnis. Pero la verdad es que hay que ver todos los ángulos y, por supuesto, también el lado escéptico y el lado que en un momento dado puede poner o arrojar mucha luz, porque a veces precisamente cuestionándose las cosas es como realmente se puede sacar su verdad. Vamos a presentarles, amigos oyentes, a las personas que esta noche van a compartir con nosotros el micrófono y van a debatir para todos ustedes, y al mismo tiempo también decirles que ustedes también están invitados a este debate. 968 20 0000 o escaleradelmisterio@orm.es, pues son dos canales para que ustedes entren en contacto con nosotros. Pasamos ya a presentar a los invitados. En primer lugar, yo quiero dar la bienvenida a una persona que viene a su casa. Una persona que bueno, pues es un maestro. Yo siempre lo he dicho, cada vez que se ha sentado en esta mesa, pues yo me quito el sombrero ficticio que llevamos puesto cada vez que nos ponemos delante de un micrófono, de radiofonistas, y reconozco a la persona que tengo a mi izquierda como un maestro de la radio, un maestro de la ufología y un maestro de la vida. Jesús Sancho, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín, muy buenas noches a todos, queridos oyentes y queridos amigos que compartimos este estudio 1, del que conservo tan gratos y tan buenos recuerdos. Pues sí, aquí estoy y tengo que decir en primer lugar que agradezco mucho. Para mí estar en un programa del Último Peldaño que tú diriges, para mí es, aparte de una satisfacción muy grande, es, te lo digo en serio, un verdadero honor. Y además me has permitido que mate un poquitín el gusanillo del micrófono, que hace ya bastantes meses que lo abandoné. Bueno, lo abandoné entre comillas, pero aquí estamos. Pues la verdad es que ya sabes que aquí puedes venir cuando quieras, o sea que estás totalmente en tu casa y que será siempre un placer verte por estos estudios. Juan José Martínez, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí y también compartir micrófono con Jesús. Salvador Sandoval, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Y Alejandra Jiménez, que entra en estos momentos por la puerta del estudio. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Bueno, pues estos son los amigos que tenemos esta noche en el estudio, todos ellos pues más o menos directamente relacionados con la ufología y por supuesto con la radio, pero tenemos un equipo de expertos, yo diría que un panel de expertos de lujo, esta noche al otro lado del hilo telefónico y en diversos lugares, tanto de España como luego en la segunda parte del programa también tendremos a un experto del otro lado del charco, de Argentina. Vamos a ir presentando a los que ya están conectados con nosotros, a los que tenemos ya concretamente en línea. Fernando Frías, presidente del Círculo Escéptico, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de tenerte con el programa. Lo mismo digo. Francisco Barrera, presidente de la SID Betelgeuse, buenas noches. Francisco, Paco Barrera. Tenemos un pequeño problema. Vamos a saludar ahora a Antonio Salinas. Mientras tanto, Antonio Salinas, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Encantado de tenerte también, de la Sociedad de Investigaciones Biofísicas Betelgeuse. Y bueno, pues un hombre que está haciendo furor con Algo Flota Sobre, ¿no? ¿Cómo es exactamente la página? Algo flota sobre el mundo. Sobre el mundo. Una página que merece la pena entrar y ver lo que hay ahí, porque es un blog de los más visitados y al mismo tiempo de los más con mayor contenido, tanto ufológico como de otros temas. Paco Mañez, buenas noches. Hola, buenas noches. Paco Mañez, pues ahora pues disfrutando las mieles de ese libro que tanto éxito está teniendo sobre los Cadas de Belmez. Suponemos que seguirá la vertical de ventas de ese libro, ¿no? La verdad es que sí, no podemos quejarnos. El libro se vende muy bien y ha tenido una acogida muy buena por parte del público. Ajá. Pues hablaremos en otro momento de ese tema, porque esta noche toca hablar de los ovnis, donde tú también, como siempre, como no podía ser de otra manera, pues pusiste la pica en Flandes y recordamos cómo con aquel informe Northrop. ¿Sí? Pues, ¿Paco? Sí. Es que Paco, está ya en antena. Ha habido algo extraño en el sonido. Sí, no creo que es Paco Barrera. ¿Paco, estás ya? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Había ahí un pequeño problema y no te podíamos escuchar. Sí, hace un cambio de teléfono que tenía roto en el que estaba puesto. Parece. Muy bien. Bueno, pues ya estamos todos y dentro de un momento, cuando escuchemos después del boletín informativo de las 12, en la segunda parte del programa, se va a incorporar también a esta tertulia pues otro gran amigo que es Carlos Jurchuk, desde Argentina, al cual le vamos a empezar preguntando, como se está escuchando a través de internet, ya le adelantamos un poco la pregunta, para que se vaya preparando. ¿Qué está ocurriendo en Argentina, bueno, en general en toda América, que están teniendo tantos avistamientos y aquí en Europa prácticamente hace ya mucho tiempo que no tenemos esa gran fiebre de ovnis que ahora sí están teniendo en general en el continente americano? Pero decíamos que esta noche hacemos un programa especial sobre debate sobre ovnis, precisamente por una razón, y es porque recientemente han tenido lugar unas conferencias sobre ovnis. Expertos creen que hay más fraudes que platillos volantes amenazando la Tierra. Ha sido en Bilbao y uno de nuestros invitados, Fernando Frías, pues ha participado en ellas. Fernando, me gustaría que empezásemos pues haciéndonos una breve reseña de lo que han sido estas conferencias. Bueno, brevísima, porque como sabrás el programa se concentró en una tarde
Y bueno, en fin, en tan poquito tiempo pues era difícil dar un panorama tan general como la ocasión quizá hubiera merecido, pero desde luego sí que pudimos aprovechar para dar una serie de claves acerca de lo que es la ufología, de la historia del fenómeno, más que del fenómeno ovni, de la ufología como estudio del fenómeno ovni, que estuvo a cargo de Ricardo Campo. También, pues bueno, por mi parte yo me centré en los aspectos más, dejémoslo en chuscos, de la ufología española, que como vosotros sabéis, pues tiene algunos de los momentos más divertidos de la investigación chapucera que podamos imaginar, y en fin, supongo que alguno puede salir a lo largo de este debate. Luis Alfonso Gámez se centró en la evolución del mito de los extraterrestres, más concretamente, no ya de los ovnis, sino de la presencia de extraterrestres, y en concreto en el nacimiento y difusión de la tipología de los marcianitos grises, los famosos grises. Y por otra parte, Ricardo Angulo, el biólogo Ricardo Angulo, pues nos hizo una interesantísima disertación acerca de los aspectos culturales del fenómeno ovni, y en concreto de la influencia de la ciencia ficción en la ufología y en las creencias ufológicas. Vemos una noticia que recogemos de la agencia EFE donde te atribuyen que tras mencionar fraudes y manipulaciones de los que se dicen estudiosos de los fenómenos extraterrestres, calificaste de meras invenciones la mayoría de los avistamientos y de sinvergonzonería la labor de algunos conocidos especialistas en la materia. ¿Eso está bien puesto o fue cosa del periodista? Bueno, digamos que el periodista elaboró la entrevista como quiso, pero en fin, digamos que el sentido más o menos será ese, con los matices que hagan falta y que si es preciso podemos entrar en ello. Pues bien, yo, si os parece, vamos a hacer una cosa. Tengo una grabación que dura exactamente 3 minutos, que yo la quiero poner por 2 motivos. Primero, porque recoge 2 personas que ya no están con nosotros, 2 muy buenos amigos del programa. Uno de ellos era Daniel Ortiz Mínguez, que desgraciadamente pues este año ya no puede estar en la Gran Noche de los Ovnis porque ha fallecido. Y bueno, pues es aparte de un amigo personal, pues también es un ufólogo bastante con mucha vocación y con muchas ganas, y un hombre que siempre que le llamábamos pues tenía casos interesantísimos. Y el otro era don Francisco Simó Blasco, Paco el de la bomba. También están los 2 en esta grabación, precisamente porque Francisco Simó Blasco tuvo un encuentro, aparte de haber recogido la bomba de Palomares, tuvo un encuentro con un supuesto ovni submarino. Vamos a escuchar un fragmento de aquella entrevista que le hicimos y ya vamos a entrar en el debate. Bien, cuando la Marina de Guerra, yo creo que es lo esencial, cuando una Marina de Guerra despliega 7 buques, 2 submarinos, para ayudar a un señor, en ese momento, un simple pescador que iba a faenar, y no digo con ánimo peyorativo de pescador, sino que lo digo porque estas personas suelen normalmente acudir cuando, o bien la persona muy conocida, como en este caso así lo fue, o bien cuando se produce pues una hecatombe. Es decir, este señor sale a faenar con unos barcos de pesca de arrastre más con él, se adentra en el mar y bueno, se dispersan por el Mediterráneo, por la zona entre Cabo Copi, me parece que era, Águilas, Puerto Mazarrón, una cosa así. Bueno, este señor, cuando habían transcurrido unas 9 o 10 millas, pues siente que algo se engancha en las redes. Entonces no comprende la situación, y todos los que iban con él, la tripulación entera, tampoco se hace mucho a la idea de lo que puede ser. Entonces, cuando ya llegan a unos 350 metros, pues bueno, intentan por todos los medios ver lo que está sucediendo. Entonces paran, bueno, se paran los motores del barco y, curiosamente, una vez parado el barco, sigue siendo arrastrado hacia las costas de África o de Argelia, según lo que me contó el señor Simó. Bien, entonces coge por su banda lateral única, que entonces tenían, era, bueno, el sistema que tenían de comunicación con un puerto, en este caso con la Armada Española. Como ya era muy conocido, llama a Capitanía lo pone a su vez con el Capitán General le dice nada más que escucharle: hombre, Paco de la bomba, ¿qué te ocurre? ¿Qué es lo que te está pasando? Cuéntame. Entonces le ofrece, voy a resumir, le ofrece su ayuda inmediata para acudir a ver lo que le está sucediendo. A los pocos minutos, bueno, un cuarto de hora, una cosa así, unos 20 minutos, ven a aparecer 4 helicópteros. De uno de ellos desciende por un cable un oficial, que era un comandante, creo recordar,
que va hacia el puente del barco comandado por nuestro protagonista. Y tres oficiales más. ¿Perdón? Y tres oficiales más. Bien, cuando ya están en el barco recabando información, informándose de todo lo que sucede, pues sienten que reciben un impacto tremendo el barco, una sacudida tremenda. Bueno, se asustan todo el mundo, sobre todo los oficiales, y no comprenden la situación, ninguno. Entonces el barco seguía todavía siendo arrastrado. Al cabo del tiempo aparecen pues los buques de la Marina de Guerra. Los buques de la Marina de Guerra son, como he dicho, aproximadamente eran 7, 2 submarinos, destructores y un remolcador. Llegan allí los oficiales de la Marina, empiezan a hablar con él, y cuando ya termina todo esto, le dicen simplemente, buenamente y secamente, estábamos en los años 66, en época del generalísimo Franco. Bien, le dicen que calle, que no diga absolutamente nada, que no hable con nadie bajo ningún pretexto. Pues ese da el primer testimonio sonoro que tenemos esta noche para todos ustedes, y también pues para que sea un poco una ilustración para comenzar el debate. Vamos a hacer una cosa, y si me lo permitís, tanto los amigos que estáis al otro lado del teléfono como los que están aquí en el estudio. A mí me gustaría dedicar este programa a la memoria tanto de Daniel Ortiz como de Paco el de la Bomba, que yo creo que los dos se lo ganaron en el mundo de la ufología, y que sea nuestro pequeño homenaje a estas dos personas que realmente dedicaron muchas horas de su vida, por lo menos Daniel Ortiz, a la investigación del fenómeno OVNI. Vamos a empezar, si os parece, con la posición inicial de cada uno de vosotros. Vamos a intentar ser no demasiado extensos para que dé tiempo a que todos puedan intervenir y que además haya un debate lo más ágil posible. Empezamos, si queréis, por orden. Yo os iré dando la palabra, y una vez que ya hayáis hecho esa primera introducción, lo que sí os pediría es que fueseis lo más anárquicos posible, es decir, que entráis cuando quisierais y cuando apostillarais lo que os parezca oportuno, y que seguro que esto será mucho más dinámico si lo hacemos de esa forma. Vamos a ver, Fernando, como tú has sido un poco el causante de que estemos esta noche hablando de este tema, si te parece empezamos por ti. ¿Cuál sería tu posición inicial sobre el fenómeno OVNI en general? Es decir, realidad, procedencia. ¿Qué opinas del fenómeno OVNI? Bueno, en realidad hay un fondo indudable de realidad, y es que efectivamente hay avistamientos de cosas que no se sabe lo que son. Lo que ocurre es que a partir de ahí se ha montado una enorme mitología, de hecho una mitología con aspectos religiosos. Ya empieza a haber sociólogos que incluso investigan su relación con determinados cultos religiosos, y sobre todo una mitología muy influida por la época en la que se gestó el fenómeno, por los acontecimientos políticos y culturales y sociales que había entonces, y que bueno, pues ha dado lugar a una creencia que está ahí, que tiene muy poca base real. Tiene esa base real, lo que comentaba, que hay avistamientos de cosas que no se sabe lo que son, pero que bueno, de ahí a hablar de visitas extraterrestres, de abducciones, o incluso a relacionar relatos como este que nos contaban en la grabación, que bueno, en los años 60 pues suena más bien al típico caso de posible presencia de un submarino ruso que concentra un montón de unidades navales en la zona, que otra cosa. Pero bueno, a partir de todo eso, como digo, pues se ha montado una mitología que tiene tintes religiosos y que tiene muy poco de realidad, pero sí mucho de fenómeno social muy fascinante, que creo que al fin y al cabo es lo que nos impulsa a todos a interesarnos por la ufología, a todos los que estamos aquí, desde una posición creyente o desde una posición escéptica, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el trasfondo sociológico de la ufología sí que es muy interesante, ¿no? Por supuesto. Vamos ahora con Francisco Barrera, Paco, presidente de la Sociedad de Investigaciones Betelgeuse, una de las personas que yo creo que más documentadas en cuanto a unos archivos realmente deliciosos que tiene su domicilio, y que bueno, son la envidia de todos los investigadores. Paco, ¿cuál es tu postura inicial? Sí, hola, buenas noches. En parte tenemos un principio de acuerdo, aunque parezca mentira al respecto. El fenómeno OVNI en general es un fenómeno que es una realidad evidente y patente bajo mi punto de vista. Ahora, como muy bien ha dicho, el fenómeno OVNI no solo hay que verlo en general, hay que ir particularizando, y observamos que parte de él efectivamente es real, y en real en cuanto a una serie de hipótesis que hay para explicarlo.
no podemos coger y calificar el fenómeno ovni yéndonos directamente a la parte, por ejemplo, más controvertida, como es la parte de las sectas religiosas que se han generado a raíz de esta fenomenología. Perdón que interrumpe, pero no estoy hablando de las sectas religiosas en concreto, sino de todo el aspecto de creencia religiosa del fenómeno. No, yo simplemente quería matizar un poquitín que el fenómeno ovni abarca un amplio abanico de posibilidades, y todo este abanico es lo que es en sí el fenómeno. Parte de él es extraterrestre, parte de él es totalmente terrestre, parte de él es sociológico, y entre ellos, como muy bien Joaquín Abenza ha mencionado anteriormente, tengo en mis manos ahora mismo el libro sobre cosas que se ven en el cielo de Carl Gustav Jung. Esta es una edición mexicana, concretamente editorial Milonex, del año 1987, o sea que el libro existe y se puede adquirir. No quiero enrollarme, pasaremos según vaya surgiendo el debate, estaremos hablando al respecto. Claro, la idea es que ahora centréis un poco las posiciones y luego ya que os vayáis interrumpiendo todo lo que queráis y que apostilléis sin ningún tipo de cortapisa. Antonio Salinas, bueno, como también es miembro de la Sociedad de Investigaciones Biofísicas Betelgeuse, y además es una persona de las que se ha pateado mucho el territorio nacional buscando ovnis y hablando con testigos, y bueno, pues yo creo que tiene una visión bastante próxima al terreno sobre lo que es la ufología. ¿Cuál es tu visión inicial? Bueno, pues mi visión, siguiendo un poco la línea de nuestro pater granadino, de Paco Barrera, pues bueno, yo me decanto también porque el trasfondo del fenómeno ovni nos habla de un fenómeno efectivamente real. Creo que en esta mesa casi todos vamos a estar de acuerdo en eso, y la diferencia pues va a ser un poco el enfoque, la realidad última que hay detrás del fenómeno. Yo disiento un poco del compañero Frías en el sentido de que, bueno, yo en mi experiencia personal como investigador, yo me he encontrado menos fraudes de los que aparentemente según ellos te encuentras. Me he encontrado muchas confusiones, eso sí es cierto, y bueno, confusiones graves, errores, porque bueno, mucha gente no tiene a lo mejor la educación visual o la educación celeste apropiada, pero fraudes pocos. Y bueno, también me he encontrado con casos bastante buenos, casos en los que el testigo no tenía ningún interés fraudulento, y bueno, han sido experiencias puntuales, no alejadas de una trayectoria más larga, que pueden desembocar efectivamente en casos más de tipo sectario, ¿no? Pero bueno, en ese sentido estoy de acuerdo con Paco, hay un trasfondo real, y bueno, como a la mayoría de los investigadores, a los ufólogos, lo que nos interesa en última instancia son los casos reales. Es posible que a un sociólogo le interese el fenómeno en general, ¿no? Pero a los ufólogos nos interesa mayoritariamente los casos reales de estos no identificados, buscar cuál es la realidad última de esta fenomenología. Yo creo que es un buen punto de partida. Vamos ahora con el hombre que puso en tela de juicio yo creo que el Sancta Sanctorum de la ufología internacional, o el corazón de la creencia de muchos en los extraterrestres, precisamente el incidente Roswell. Yo creo que era como el caso perfecto de España, salvando las distancias, de San José de Valderas, pero a lo bestia, ¿no? Eso fue lo que fue en Roswell, uno de los casos pues más estudiados, donde se había escrito ríos de tinta sobre él. Y yo un día, Paco Máñez, y en el congreso que se hizo sobre el 50 aniversario de Roswell aquí en Murcia, se le ocurre decir que aquello pudo ser el estrellamiento de un ala Northrop, nada más y nada menos. Paco, ¿cuál es tu punto de partida? Pues ya han pasado 10 años desde aquel día. Sí que es verdad. ¿Cómo se pasa el tiempo? Perdonadme porque tengo un catarro impresionante, aunque estemos en verano. Pues mi punto de partida como ufólogo es investigar y ver qué había detrás del tema ovni. Porque la gente piensa que el ufólogo tiene que demostrar a toda costa que son extraterrestres, estos avistamientos o estos aparatos. Y como todo tipo de investigación, uno investiga para averiguar qué es. Si das con que son cosas humanas, como temas psicológicos, temas de aeronaves perfectamente terrestres, pues si das con eso tienes que contarlo. No puedes callártelo y así llevarte bien con todo el mundillo paranormal o ufológico en este caso. Y eso es lo que yo encontré cuando investigué. Nada de extraterrestre, no creo que los ovnis sean extraterrestres, y mucho de humano.
Desde el principio de la ufología, pues se ha hablado de naves, hay informes oficiales sobre estos avistamientos, pero estos informes no hablan para nada de extraterrestres, sino de cosas que los ejércitos del aire no saben lo que es, piensan que son aparatos del enemigo. Hay que pensar que la ufología nació en la Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido en dos partes principalmente, y unos sospechaban de los otros y empezaron a hacer de todo, pero de todo lo que podamos imaginar para despistar al enemigo, para amenazarlo, para tenerlo asustado. Y una de esas partes, claro, pequeña, pero tuvo su importancia, pues fue precisamente el tema OVNI. Hacer creer al enemigo que tenían naves que eran impresionantes, o incluso algunas eran reales, que sí que se tenían. Y ese es el comienzo de la ufología. Luego ha derivado en lo que estáis comentando en estos momentos, pues cuestiones sociológicas, cuestiones que han acabado en sectas prácticamente religiosas, testigos que no saben exactamente qué han visto, pero ya piensan automáticamente que es extraterrestre. Y un tema que yo creo que siempre se olvida porque nombrarlo, al que lo nombra, pues no queda muy bien, en este caso voy a ser yo, es la gente que no está bien de la cabeza. Esa gente hace afirmaciones extraordinarias, pero da igual que sea sobre ovnis que sobre cualquier otro tema. Y posteriormente esas afirmaciones nadie las comprueba, pero pasan a los libros como casos perfectos. Y esa es, en resumen, la historia de la ufología que yo encontré. Pues yo creo que queda perfectamente clara tu postura, Paco. Vamos con los miembros de la mesa. Vamos a empezar por Jesús. Jesús, tú también llevas un montón de tiempo con esto de los ovnis, ¿eh? Aunque muchos de tus oyentes de la Gramola no lo sabían. No lo sabían, no. Pero sí llevo un poco de tiempo en esto. Escuchando a nuestro querido amigo, como un amigo, Francisco Máñez, pues se ha hablado de ejército, se ha hablado de la guerra, incluso de la Guerra Fría. Recordemos a los Foo Fighters, ¿no? Los aliados, que esto fue reconocidísimo. Pero vamos a irnos tiempo atrás, porque el fenómeno OVNI parece que estamos hablando que es un fenómeno que ha surgido desde la Segunda Guerra Mundial para acá, y creo que no es así. Tenemos muchos datos para poderlo atestiguar. Por ejemplo, la edición completa de la Cábala, concretamente son 6 tomos, se escribió 1200 años antes de Jesucristo, está en la biblioteca de la Sorbona en París, pues nos está diciendo bien claro que la Tierra fue visitada por seres inteligentes procedentes de otros planetas, y además, para más INRI, nos los describen meticulosamente. La obra principal de la Cábala, el libro Zohar, está escrita en arameo, y parece ser que su autor fue el rabino Simón Bar Jochal, año 130 de nuestra era. Seguimos adelante con el Popol Vuh, que tiene todo el carácter de un libro secreto y que fue el libro santo de los indios quiché, pertenecientes a la gran familia maya. Hablamos de la Biblia, Números, Deuteronomio, Génesis, siempre se habla en la Biblia de los gigantes, eso no lo podemos ocultar. Tenemos ahora a Ezequiel, también es interesante la descripción que nos hace en aquellos tiempos de lo que hoy creemos o suponemos que puede ser un platillo volante, entre comillas. También tenemos el texto sánscrito del poeta hindú Maharishi Bharadvaja, que hablaba de las vimanas, aparatos que volaban. Tenemos al Ramayana, tenemos al Mahabharata, la epopeya nacional que comprende más de 80.000 versos dobles y que apareció en su primera edición pues hacia el año 1500 a.C. El libro de Cian, otra cosa interesante, un antiguo manuscrito oriental que nos hablaba sobre todo de la cosmogénesis. También los incas, que los incas pretendían ser, o sea, autodenominaban hijos del sol, hijos del sol. Los Rapanui de la isla de Pascua basan también su génesis en los hombres ave, que volaban. Aquí todo el mundo volaba. Estamos hablando de los tiempos que estamos hablando. Los mayas dicen también que ser hijos de las Pléyades. Los dogones, para que contar lo que celebran, para celebrar la llegada a la tierra de esta gente. Y los insulares del Pacífico pretenden descender también del dios celestial Tangalao, que bajó del cielo en un fantástico huevo luminoso. Es decir, efectivamente, Francisco Máñez estaba hablando de ejército, pero no olvidamos que el fenómeno OVNI no es una cosa de sectas ahora modernas, ni de psicologías, que esto está existiendo desde el tiempo de los tiempos,
Y esto es lo que yo quiero apuntar en ese sentido. Me parece una muy buena apreciación. De hecho, comenzábamos la preintroducción del programa con el Papiro Tuli, que tenía 3.500 años de antigüedad. Y si no son ovnis, ¿qué son lo que había en el Papiro Tuli? A mí me gustaría que esto quedase sobre el tapete para luego entrar en debate, porque yo creo que una de las bazas más importantes, como tú bien has apuntado, Jesús, es la astroarqueología. Es esa serie de vestigios que hay ahí que realmente es difícil de explicar, salvo si no es con este tipo de historias. Salvador Sandoval, yo sé que tú los temas de la astroarqueología no los comulgas demasiado. No, la verdad es que no. Y bueno, yo respeto mucho la opinión de Jesús. Desconozco la mayoría de los textos de los que he hablado aquí. Sí puedo hablar un poco más de la Biblia. Y bueno, yo no creo que haya de entenderse necesariamente donde dice gigantes haya de entenderse extraterrestres. En fin, me parece una extrapolación subjetiva, en mi opinión. Yo ya sabes que no soy ningún experto en ufología, pero bueno, llevo ya muchos años oyendo hablar de ella y me he podido formar mi propia opinión. Yo creo que el fenómeno es real. Yo creo que ni todo el mundo miente, ni todos son fraudes. Es más, yo defiendo el derecho y la libertad de cada cual para estudiar y publicar lo que le dé la gana, siempre que lo haga, por supuesto, con honestidad. Otra cosa son los fraudes. Ahora bien, el paso que lleva de reconocer que detrás de ese fenómeno hay algo real a pensar que es un fenómeno de origen extraterrestre, yo estoy más bien en la posición escéptica. Además, es que yo pienso, como ha dicho antes, creo que lo ha apuntado Fernando Frías, que cuando se usa la expresión creer en los ovnis, ya estamos utilizando un lenguaje religioso. Y yo creo que esa expresión no se debería utilizar en este caso. Es decir, hay que estudiar el fenómeno, que es un fenómeno objetivo. Hay luces que se ven en el cielo y que no se sabe en muchas ocasiones qué son. Eso es una cosa que está ahí, que no se deja estudiar porque no se deja atrapar. Es decir, no tenemos ahora mismo medios adecuados para estudiarlo. Pero, evidentemente, eso está ahí. Y a mí sí que me gustaría, porque esta es una de mis dudas sobre el fenómeno ovni, que algún escéptico de los que entienden diera una explicación lógica y racional del famoso incidente de Manises. Y por favor que no me mencionen lo de las chimeneas. Lo de las chimeneas de escombreras. Bien, vamos como siempre ajustando el tiempo, apurando, casi parecemos una carrera de Fórmula 1, pero tenemos a Juan Francisco Martínez ahí en último lugar y no queremos que se quede sin ese primer envite, ¿no? Sí, bueno, yo por mi parte creo que el fenómeno OVNI es quizá uno de los más complejos dentro de la fenomenología, pues de las cosas que no son conocidas. Yo creo que hay una amplia historia, como Jesús Sancho nos ha dicho, en el que ya hay vestigios de ello, pero bueno, yo creo que a lo largo, desde esa antigüedad hasta la historia más conocida y hasta el momento presente, realmente creo que hay que ser objetivo, y en esta objetividad hay que estar dispuestos, más que a ser creyentes en algo concreto que dé explicación a esto, en el sentido de que hay que ser también realistas y objetivos, ¿no? Hay que hacer investigaciones no chapuceras, como antes ha dicho nuestro amigo Fernando, sino hay que hacer investigaciones que sean realmente objetivas y fidedignas. Y en esta investigación, pues realmente hay que descartar lo que puede ser algo que es algo producido por un fenómeno natural, o bien realmente lo que es conocido por un fraude, o por un fenómeno sociológico o religioso, o una alucinación, o lo que sea, ¿no? Entonces, realmente dentro de esas investigaciones objetivas, yo creo que hay un tanto por ciento que realmente se escapa ahora mismo a la explicación natural, ¿no? Y por tanto creo que es un fenómeno también objetivamente real. Y bajo mi punto de vista yo creo que hay que seguir investigando en ese aspecto. Hay que hacer hipótesis de trabajo, hipótesis que no sean creencias realmente que nos lleven a desbarrar, ¿no? Sino realmente que intenten dar una explicación pues a lo que realmente hay ahí y que no es conocido. Vamos, bajo mi punto de vista creo que hay que ser un fenómeno objetivo, que actualmente sigue tan vigente como en la antigüedad, y que realmente hay que ir a fondo sobre él. Intentar, pues con todos los medios posibles, tanto de personas técnicas, expertos, como en aplicación de tecnologías puntas. Alejandra, 30 segundos.
Pequeñísimo. Solo quería decir que lo que está visto y lo que un pequeño resumen, o por lo menos lo que yo veo de todos los comentarios que han hecho los invitados, es que está claro que todos somos unos escépticos creyentes, por llamarlo de alguna manera, porque los fenómenos siguen ahí, van a estar toda la vida, yo creo, por lo menos la hipótesis que nos plantea la gente o que nos van contando o que oímos por ahí, y que lo que tenemos que hacer, como está diciendo todo el mundo, es investigar, pero como yo digo, ser unos escépticos creyentes y no estar ni por la labor de creer en todo ni por la labor de no creer en nada, porque hay cosas, como hemos dicho, que son reales y hay cosas que no lo son. Algo así fue lo que vino a decir un informe de la Universidad de Columbia, precisamente de Columbia, perdón, quiero decir, de Estados Unidos, las fuerzas americanas, que llevaban a cabo pues una investigación exhaustiva y luego dijeron que la mayoría de los avistamientos eran interpretaciones erróneas de fenómenos naturales o simplemente fenómenos metodológicos más conocidos, bandas de pájaros, reflejos inusuales. En definitiva, que el fenómeno OVNI no tenía entidad. Sin embargo, el presupuesto que los Estados Unidos gastan en la investigación OVNI es bastante elevado, cosa que si no es nada, pues para qué se gastan el dinero. De todo eso vamos a hablar en la segunda parte del programa, donde ya sí que vamos a entrar, pues yo creo que en un cuerpo a cuerpo mucho más ágil, porque ahora lo que hemos hecho ha sido centrar cada una de las posiciones. Yo creo que está perfectamente claro lo que cada uno de nuestros invitados de partida piensa de este tema. Vemos que hay más o menos 2 o 3 tendencias y eso hace que sea muy prometedor el debate que vamos a tener después. Les decíamos que tendríamos con nosotros en esta segunda parte del programa pues a un gran amigo y una persona que lleva muchísimos años también en la investigación del fenómeno OVNI. Él nos está escuchando en estos momentos pues casi del otro lado del mundo, desde Argentina. Carlos Yurchu, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches, un gran placer participar unos minutitos del programa. Como bien decías, estaba escuchando a través de internet desde el principio del mismo. Un gran saludo a toda la gente que está ahí en el estudio, a Jesús, a Salvador, a Alejandra, y a los amigos que se han comunicado telefónicamente, a viejos amigos de internet como Antonio Salina y Paco Bañez, que hace años que nos conocemos a través de internet, bueno, y hoy tuve el placer de escucharlos a través de tu programa. Pues el placer es nuestro también de tenerte con nosotros y vamos a empezar con esa pregunta que antes te lanzaba un poco para que la pensaras, aunque yo creo que esto no tienes tú que pensarlo mucho, lo tienes muy claro. Hay un hecho evidente y es que el continente americano está siendo visitado, entre comillas, por los objetos voladores no identificados con mucha más intensidad que el continente europeo o que el resto del mundo. ¿Hay alguna explicación que a ti se te ocurra para esto, Carlos? Bueno, seguramente los oyentes que me han escuchado en otros programas estarán cansados de que siempre menciono lo mismo, ¿no? Que la actividad OVNI en América es increíble en cuanto a la cantidad de casos y a la calidad de lo mismo. Y bueno, tú siempre comparas con la poca actividad que hay en los últimos años en la península ibérica. Digamos, los factores pueden ser muchos, particularmente yo creo que la característica principal es la geografía del continente americano, ya que está cruzado como una espina dorsal de norte a sur por la cordillera de los Andes, y a ambos lados tiene los 2 grandes océanos que son el Atlántico y el Pacífico, y que si uno supone que el fenómeno OVNI en algún lugar se esconde, estos 3 elementos geográficos, la cordillera y los océanos, serían lugares ideales para esconderse mientras no se ve, digamos, donde tendrían entre comillas sus bases. Entonces hace que todos estos factores hacen que la cantidad de avistamientos aumente considerablemente. Es increíble la cantidad de testimonios cuando uno recorre las diferentes regiones del continente, de testimonios de luces que entran y salen de las montañas o de la cordillera de los Andes, de luces que entran y salen del mar por parte de pobladores de la zona. Así que creemos que una de las características principales es la geografía, y también por tener, por ejemplo, en la Patagonia, grandes extensiones de tierra prácticamente desoladas, en la cual el fenómeno puede actuar sin ninguna impunidad, digamos, es decir, puede hacer sus actividades tranquilamente, que seguramente no va a haber ningún ser humano en las cercanías para interferir con él.
Eso es algo que siempre nos ha llamado la atención y que a lo mejor es una de las posibles explicaciones, como tú bien dices, a todos estos fenómenos. Hay otro caso curioso, del cual vamos a escuchar una muy breve grabación y que ya va a ser el pistoletazo para entrar en ese debate, que es el famoso caso de la isla Friendship. Hay toda una historia de extraterrestres, de nazis, de conspiraciones en torno a un caso que puede estar ligado con el fenómeno ovni, que incluso en algunas ocasiones el avistamiento de ovnis se ha producido precisamente cuando ha habido contacto con estas personas. Es un tema que vamos a tratar en próximos programas, del cual hablaremos un poquito también en la gran noche de los ovnis, pero que esta noche pues vamos a intentar escuchar una grabación que ahora le daremos las gracias a las personas que nos ha hecho llegar y que realmente es una primicia para todos ustedes, aunque es una cosa que seguramente en el mundo ufológico ya se conoce porque es una cosa, digamos, antigua, pero que desgraciadamente no es demasiado difundida tampoco, y sobre todo hay gran confusión en torno a este misterio, el misterio de la isla Friendship. Vamos a escuchar una grabación que consiste en una conversación entre supuestas entidades de la isla, supuestos extraterrestres, y las personas, concretamente la familia Ortiz, que estaba hablando con ellos a través de una emisora de 27 megaciclos. Cuando vengan acá. ¡Ay, Ariel! En el verano, José. ¿Sabes qué tira? Dile que me invite a mí también, que estoy fascinada, Reyes. Oye, tú sabes que maravilla. Ay, Dios mío, oye, pero yo no sé qué pasa. Palabra que estoy gritando entera. Yo también. ¿Cristina? ¿Cómo casi? Oye, ¿qué cosa estás viendo? Oye, patrón, mira. No sé cómo explicarte, pero espérate, mantén, por favor. Mira al norte nomás, al norte hacia el cielo. Atento, Ariel, hola, Ariel, atento, Friendship, hola, Friendship, ¿estás copiando? Cristina, espera. Lo quiero decir, pero no se acerque, que no se acerque. Pues si quieren saber más cosas sobre esta isla Friendship, pueden estar en www.investigandomisterios.cl, que es la página de la Corporación GEO de Chile, y le damos las gracias a José Miguel Saba Sandoval, que ha sido el que nos ha enviado esta grabación y que además pues es una persona que está muy enterada de estos temas y que seguro que tendremos en próximos programas para hablar del caso Friendship. Carlos, conocías el caso, supongo, claro. Sí, bueno, en esta región del planeta el tema Friendship es muy debatido. Es un tema que da para largo, pero lo que te quería mencionar con respecto a este tema Friendship es algo muy puntual. El incidente que da origen o que da inicio a todo el tema Friendship es un avistamiento masivo ocurrido en Santiago de Chile el 17 de agosto del año 85, donde por varias horas un objeto estuvo, digamos, posado, por decirlo de alguna forma, sobre la capital de Chile, que es Santiago. El tema es así, ese mismo objeto fue visto un mes después sobre Buenos Aires, es decir, el 17 de septiembre del año 85. Por mucho tiempo se creyó que era un gran ovni, una gran nave nodriza, por decirlo de alguna forma, pero después con los años y con una investigación que llevó más de 20 años, donde Luis Eduardo Pacheco, un investigador de Argentina, tuvo un gran mérito al seguir investigando profundamente este caso, se comprobó, y en mi página están las fotografías para comprobarlo, que ese famoso objeto que estuvo sobre Buenos Aires y sobre Santiago fue simplemente un globo Mir, que digamos, por sus características, estuvo mucho tiempo casi como detenido, pero se movía muy lentamente en realidad, y por la falta de información en su momento se lo confundió con un ovni. Entonces, lo que se vio en Santiago el 17 de agosto del 85, por lo menos a mí y a muchos investigadores no nos cabe duda que fue el globo Mir, y curiosidad, fue el que dio origen a este tema de Friendship. ¿Por qué? Porque según esta comunicación que vos pasaste hace un momentito, teóricamente la comunicación es entre una persona de Santiago y una persona que estaría piloteando la nave, que estaba en ese momento sobre Santiago. Entonces es como que le iba diciendo, bueno, ahora nos vamos a correr, nos vamos a desplazar, y entonces el testigo
creía que estaba comunicándose con esta persona que estaría piloteando esa nave madre. Pero ¿qué ocurre? Que esa nave madre en realidad fue un globo. Así que el incidente que da origen al tema Friendship es un caso que fue simplemente un globo. Por lo cual, ya acá se abren varias teorías o varias hipótesis, ¿no? Entonces, en realidad, ¿quién fue el que se comunicó con esta persona a través con este radioaficionado? Y si fue el caso, fue falso, ¿por qué el tema Friendship después tuvo tanto auge y tanto debate, ¿no? Así que bueno, es un tema largo que daría para horas, pero yo te quería mencionar esto, ¿no? Que el origen del mismo es un caso que muchos consideramos que fue simplemente un globo sonda, un globo Mir, perdón. Pues eso yo creo que es una buena postilla y deja las cosas muy claras. Yo lo que sí he visto después de leer todo lo que he leído últimamente sobre Friendship, que yo, vamos, no es una cosa que yo tampoco tuviese muy clara, es que, no sé por qué, pero me recuerda mucho el argumento de esta famosa serie Perdidos, que se está viendo, supongo que también la estáis viendo en Argentina, pero que es una serie de unos señores que caen en una isla y donde, bueno, ahí hay una serie de señores muy extraños y que de alguna forma pues se parece mucho a todo lo que está pasando en esta historia. Bueno, vamos a empezar ya, si os parece, porque el tiempo corre en la radio, como ya sabéis, que no perdona a nadie. Vamos a empezar a debatir. Yo, vamos, como os decía al principio, y a ti también, Carlos, tanto a los miembros del equipo que están aquí en el estudio, como los que estáis al otro lado telefónico, que no os cortéis, que entréis conforme os estiméis oportuno. Cuando tengáis algo en la cabeza, no lo dejéis en las neuronas y entrar con la única cortapisa, que es, bueno, el que mientras esté hablando a alguien, pues que se le deje que termine, pero que lógicamente no haga falta que os esté yo dando la palabra, ni muchísimo menos. La pregunta que está ahí, o digamos el tema que está sobre la mesa es, si queremos utilizar esto que acaba de comentarnos Carlos, es el origen de muchos de estos fenómenos o de muchas de estas historias. Seguramente está a lo mejor en fenómenos perfectamente explicables, pero luego lo que sucede después no tiene una explicación tan sencilla. Quien quiera puede tomar la palabra. Por ejemplo, Fernando, que yo sé que tú tienes algo que decir. Bueno, sí. Sí, porque efectivamente, como tú bien has dicho y como ha remachado muy bien Carlos, estamos ante un caso muy curioso porque tiene su origen en un avistamiento que posteriormente tuvo una explicación lógica, racional y de hecho muy bonita. Es una investigación que yo recomiendo que se siga porque es muy interesante cómo se determinó que había sido lo que realmente se había avistado en aquel momento. Sin embargo, pues bueno, ahí tenemos dos factores que influyen en muchas de las historias de contactos extraterrestres, de identificación de las cosas que se ven y que no se sabe lo que son, con naves extraterrestres. En primer lugar, pues esa larga investigación que dio lugar a una explicación racional, una explicación muy mundana, pero en el transcurso de ese tiempo pues el avistamiento permaneció clasificado como, digamos, inexplicado en el mejor de los casos y en el peor de los casos como explicado por la presencia de un ovni que estuvo allí flotando sobre varias ciudades. Y en segundo lugar pues tenemos otro factor muy interesante, y es que a pesar de esa explicación racional pues el mito se ha formado, el mito sigue existiendo, la historia se sigue dando por válida en muchos casos. Y bueno, ha ocurrido lo que ocurre con muchísimas historias ovnis, y es que mejoran con el paso del tiempo, como los buenos vinos. Entonces, aquí yo creo que tenemos un ejemplo perfecto de cómo van surgiendo esas cosas, a las que, por cierto, no quería dejarlo sin citar, a las que se refería Jung en su libro, que es bastante más antiguo de lo que decía uno de los contertulios, es de 1958, pero que curiosamente en España e Iberoamérica se publicó con el título mutilado. El título completo es Un mito moderno sobre las cosas que se ven en el cielo. Es decir, el propio Jung, que no destaca precisamente por una postura muy escéptica, sin embargo, a la hora de investigar y analizar estos avistamientos y estas historias, pues llegó a la conclusión de que se trataba de una transposición de mitos antiguos a los mitos modernos, con lo cual podríamos entrar en la astroarqueología, etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que habrá otros contertulios deseando intervenir, seguro. Pues adelante, que no haga falta que yo dé la palabra. ¿Quién sigue? Sí, no, yo quería, si me permiten, sí, que si bien es cierto, como decía recién, que de este tema Friendship es un caso explicable, todo lo que ocurre después con el tema Friendship sería muy simple decir que es todo un mito, digamos. Yo creo que
de alguna forma alguien o algo o alguienes o varias personas se aprovecharon de este incidente y otros factores para seguir, vaya a saber con qué fines, alimentando de alguna forma el tema friendship, ¿no? Así que el tema friendship en realidad es un tema muy complejo, que como te decía, daría para muchas horas de charla, pero no quiero que quede simplemente como un simple mito, digamos. Yo creo que es algo más complejo que eso. Bueno, si me permitís un momento, yo creo que tiene un paralelo muy interesante en España y es el caso Humo. El caso Humo, que todos conocemos cómo se gestó, cómo se desmintió, y que sin embargo se ha seguido manteniendo, menos en España, más en Francia quizá, pero bueno, hace 2 o 3 meses volvió a salir un libro de un conocidísimo investigador en el que defiende la autenticidad del caso Humo, es decir, que eso no es exclusivo del caso Friendship, sino que se ha dado en otros muchos casos célebres, incluso el mismo caso Roswell del que estamos conmemorando el aniversario, pues fue algo que los mismos ufólogos descartaron enseguida y que no resucitó hasta los años 80. Eso tú mismo tienes que decir algo, supongo. Cuando mencionan la palabra humo, pues mira, precisamente estaba diciendo ahora Fernando, ¿no? El último libro de este señor. Yo, efectivamente, cuando comenzó el fenómeno humo, allá por los años 68, yo residía en Sevilla, y sin querer, pues me metí en todo el tinglón. El libro último de Juanjo, pues es un verdadero galimatías, porque la figura de Jordán Peña, pues no ha salido muy bien parada. Pero yo sigo creyendo todavía que José Luis Jordán Peña, aparte de ser una persona que puede tener algún defecto a nivel mente, pero yo creo que José Luis ha sido el chivo expiatorio. Yo sigo creyendo que el tema humo, no es lo que opinará Fernando Frías, pues es un tema candente. Yo lo he vivido pero que muy de cerca, y podría contar muchas cosas que de momento me extrañaron. Y hace falta un capital enorme, hablemos de millones y millones de euros, para poder hacer el montaje que se hizo con el tema humo. Yo puedo decir algo, por ejemplo, no sé si Fernando me estás escuchando, ¿verdad? Sí, por supuesto. Fernando, ¿qué día hiciste? ¿Recuerdas qué día hiciste la primera comunión? Dirás, te has vuelto loco. Pues mira, 5 de mayo de 1973. Hombre, enhorabuena, porque ya no me acuerdo. No, te decía esto porque hay una fecha que para mí quedó grabada en la mente a fuego, que fue el 12 de septiembre del año 1968, y que de alguna forma Ballester Olmos lo recogió en su libro de cuasi aterrizajes. A mí me ocurrió un tema. Salía yo de Alcalá del Río hacia Sevilla, porque por razones de trabajo, 6:35 de la mañana exactamente. Yo tenía entonces un 4L, y entre Alcalá del Río, no sé si conocerás aquella zona, y La Rinconada, vi de repente, aunque iba fijo en la carretera, llevaba las luces de posición, vi un aparato ovoidal, pero a mí lo que más me llamó la atención era el silencio absoluto. Yo me bajé del coche, ni los pájaros. Volaba. Parece que en sentido aerodinámico no tenía nada, porque en vez de mostrar la menor sustentación, o sea, la menor resistencia al avance, volaba mostrando la panza, cosa que es un poco inaudito. Ni un solo sonido, ni un solo ruido, era como una especie de fantasma. Yo me froté los ojos, pensé en principio que había tenido una alucinación, y se perdió por los montes de Almadén de la Plata, a una velocidad pequeña, iba dándose un paseo, pero esto a 300 metros de mi coche, y a unos 300 de altura o 400. Bueno, yo calculé entonces 15 metros de diámetro que pudiera tener. Esto me pasó. Para comprobar lo que yo no había sufrido, hay que ser serios, una alucinación que entra dentro de lo posible. Al llegar a mi sitio de trabajo, un compañero que viajaba en una carretera paralela de Villanueva del Río y Minas hacia Sevilla, pues me dice, tengo que contarte algo que ha pasado. Pues esto, me describió lo mismo. Y a las 10 de la noche llamé al redactor jefe de ABC, un buen amigo, me dice, ya sé para lo que me llamas. Había sido multitud de llamadas telefónicas de cortijos que estaban todos en línea recta en la zona hasta donde yo le vi perderse. Más no puedo decir. Y esa fecha nunca se me va a olvidar. Empecé a pensar, tú sabes, bueno, Fernando no, pero Joaquín y vosotros sabéis que tengo una relación, digamos, con el mundo de la aviación, ¿no? Eso era inaudito. Era una mole, porque era grande, y sin un solo ruido.
Esto es lo que más me llamó la atención. Es lo único que puedo aportar para decir que la palabra creer no la voy a utilizar, pero para decir que sigo con mucho interés el tema. La verdad es que no es para menos después de tener una experiencia así. Creo que tenemos una llamada de un oyente en estos momentos. Nos perdonáis todos los amigos invitados. Vamos a dar, eso sí, muy brevemente paso a este oyente. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿cómo se llama usted? Paco. Paco, ¿de dónde nos llama? Pues de Cartagena. Muy bien, Paco, pues adelante con su intervención. Eso sí, por favor, muy rápidamente. Sí, muy rápidamente, por si puede ayudar en algo. Que fueran los fraudes o efectos meteorológicos o de otro tipo, que vamos, hay seres del espacio, del tiempo, de planos paralelos y espirituales. Muchas veces se confunden entre ellos a la hora de lo que los mira o los fotografía nos da. Y estos están entre nosotros ya. Algunos de estos seres se manifestarán totalmente cuando lo crean oportuno, simplemente. ¿Y ese tipo de conocimiento cómo lo tiene? Pues por contactos con una mujer que es vidente. Hace ya mucho tiempo que no voy, mi madre falleció, era amiga de ella. Y la mujer, pues cuando fallecía alguien o cualquier cosa, pues lo veía seres espirituales. Y bueno, ella fue la que me comunicó que estaban entre nosotros estos seres del espacio también. Pues yo creo que es una aportación interesante y abre una vía más para hablar de estos temas, porque la parte espiritual, ya decían los invitados, que también es un componente que tiene que ver con los ovnis. Muchísimas gracias, Paco. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Pues hay otra vía más, como tenéis, amigos. Podéis seguir por donde queráis. No sé si a lo mejor, por ejemplo, Paco Máñez, que seguro que no comparte esta tesis, pero hay una tesis más que es esa componente espiritual, que ya nos decía Bon Giovanni. No la vamos a poner, tenemos una grabación de Giorgio Bon Giovanni, y simplemente resumo que nos declaraba en este programa que él ve el fenómeno ovni como un fenómeno religioso, y para él, bueno, pues el contacto con los extraterrestres es un contacto a nivel espiritual, como puede serlo con la Virgen o con los santos, en un plano distinto, pero en el mismo camino espiritual. Paco, ¿qué opinas de esto? Imagino que no estarás de acuerdo. Pues no estoy muy de acuerdo. De todas formas, estáis hablando del libro de Jung. En resumidas cuentas, Jung, en el 58, ya da con las claves de lo que va a ser el fenómeno ovni y de lo que ha sido. Una mezcla de todo un poco. Incluso esos escritos antiguos que hablan de seres que vienen del cielo y que, curiosamente, coinciden con los contenidos de la mente humana. La figura del huevo descendiendo, figuras geométricas, los mandalas famosos que hicieron famosos. Y cuando Jung lo publica, la ufología tiene 11 años prácticamente, el tema de los ovnis. Y consulta con los militares, y los militares le dicen que sí, que ellos han captado en sus radares cosas extrañas. Claro, los militares no dicen que son extraterrestres. Pero a partir de ahí empieza el contactismo con Adamski en aquellos años, y ya deja de ser un fenómeno simplemente de ver objetos en el cielo, con personas que aseguran que hablan con esos extraterrestres. El problema es que nunca consiguen demostrarlo. Nunca un contactado ha podido aportar una prueba definitiva de que estaba realmente hablando con estos seres. Ni un objeto, ni un avistamiento predicho con anterioridad y que se pueda confirmar de una forma neutral que se ha producido. Y la gente, como estabais comentando, ve cosas extrañas en el cielo, pero eso no significa que sean extraterrestres, mucho menos, ni por aparentes vuelos sorprendentes, ni por tamaño. Hay muchas cosas perfectamente que obedecen a las leyes naturales que hacen esos fenómenos. Y yo me sigo manteniendo en esa tesis de que estamos hablando de cosas perfectamente humanas. La ufología, desde luego, nace en el año 47 con Kenneth Arnold. Ahí empieza la investigación ovni. Y investigación me refiero, pues eso, ir a los sitios, investigar, buscar pruebas. Y nunca se han encontrado. Pero anteriormente al 47, en el siglo XIX, por ejemplo, la Sociedad Inglesa de Investigación Psíquica hace una recopilación de todos los casos extraños que puede. Recoge 17.000 casos. En el siglo XIX no hay ni un solo caso de extraterrestres. Paralelamente, en Francia, Camille Flammarion hace lo mismo, no recoge 17.000, recoge, no sé, 4.000 casos paranormales, y ni uno solo es extraterrestre. Los extraterrestres comienzan como una moda en el 47 y se reinterpreta, escritos antiguos, cosas que no se comprenden, todo hacia el tema extraterrestre, para darle una base y un sentido a la ufología. Y a partir de ahí, lo que son contenidos de la mente que hablaba de dioses,
empiezan a ser contenidos de la mente que hablan de extraterrestres. Pero básicamente estamos haciendo lo que la humanidad ha hecho durante toda su historia, acoplar al momento, a la moda, lo que llevamos en nuestro interior. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Horas 77 minutos, estamos en el último peldaño y estamos hablando con un montón de amigos que esta noche pues debaten sobre el fenómeno ovni, sobre su realidad o su mitología. Hemos visto ya algunas de las facetas de este misterio y nos quedan muchísimas. La verdad es que no va a dar tiempo obviamente a verlas todas, pero sí yo creo que las más importantes están saliendo a la luz y eso puede ser muy útil para los oyentes, sobre todo para que intenten luego ellos reflexionar y sacar sus propias conclusiones, que es de lo que se trata. Hay muchos temas que podríamos sacar, desde luego yo no quiero dejar pasar uno que nos va a llevar mucho más cerca, nos va a llevar mucho más algo tangible. Siempre se ha dicho que los ovnis pueden ser un fenómeno, como decía Jung, del inconsciente colectivo, incluso una mala apreciación, algo que no sabemos muy bien lo que es y que está a lo mejor más en la propia mente que en la realidad. Pero la verdad es que muchos ovnis, cuando aterrizan, dejan huellas. Y muchos ovnis, cuando se acercan a determinadas instalaciones, determinados lugares, interaccionan con instalaciones eléctricas, instalaciones de tipo tecnológico, y dejan pues muchos vestigios de que han estado ahí. A mí me gustaría tratar este tema ahora con vosotros. Si realmente son un mito, ¿cómo pueden dejar esas huellas? ¿Cómo pueden haber radioactividad en una zona donde ha sido calcinada la hierba, por ejemplo, por el aterrizaje de un ovni? ¿Cómo se explicaría todo esto? Paco Barrera, que seguro que tiene algo que decir. No, bueno, estaba tomando nota de lo que estaba escuchando hasta ahora y bueno, quería antes de meternos en este tema de lo conocido como los efectos físicos que produce este fenómeno, captación de radar, dejan huellas en la tierra, interactúan con los testigos. Hay casos en donde incluso los mismos testigos que han sido, digamos, iba a decir víctimas de un avistamiento, bueno, hay casos en donde posteriormente han fallecido porque han estado expuestos a campos, digamos, de fuerza, un poco de, no se llega a precisar mucho. En fin, dentro de la casuística hay parte de ella que efectivamente son, como muy bien se dice, y bueno, todo el mundo me conoce que a mí me encantan los ovnis de tuerca, chapa y tornillo, son los que me gusta investigar. Pues efectivamente hay una gran cantidad de casos en donde son puramente físicos. Esto podría tener dos explicaciones bajo mi punto de vista. Una de ellas ya es el consabido hipótesis terrestre, es decir, estamos ante presencia de armas o de artefactos o de artilugios de origen terrestre, pero que se utilizan más bien con fines militares y efectivamente interesa de que no se conozcan a nivel como que son de aquí. Entonces dejan que corra el mito de, bueno, son aparatos extraterrestres, tal y cual, y eso es una perfecta cobertura para mantener el secreto de esta serie de objetos. Por ejemplo, yo siempre me gusta referir el caso del F-117, el avión invisible de forma triangular. Oficialmente fue conocido en la guerra de Irak, pero resulta que este avión llevaba operativo 10 años anteriores a la guerra de Irak. Durante esos 10 años este avión no existía. Estamos hablando de un caso de un, digamos, ovni terrestre. Pero también hay numerosos casos en donde, bueno, la tecnología, la forma del comportamiento, las maniobras, la reacción, la interactuación con el medio físico, realmente es lo único que nos permite hablar. Es decir, esto, pues, desde luego, la tecnología terrestre no es, o por lo menos se llega a esas conclusiones. Claro que todo siempre tenemos el sistema de la exclusión, vamos excluyendo hipótesis según lo que vamos viendo y al final llegamos a la conclusión de que, bueno, la única explicación factible de algunos casos, no todos, efectivamente la única explicación más posible que tiene es que son fenómenos, digamos, de una tecnología no terrestre, o mejor dicho, no conocida por nosotros. Y también quería decir otra cosa en cuanto a Paco Mañez, que efectivamente
el fenómeno ovni, bueno, empezó con Arnold. Entonces, dentro de los estudiosos del fenómeno decimos que de Arnold para adelante, por decirlo así, es la época moderna de este fenómeno, y de Arnold hasta tiempos que nos remontamos hasta los hombres de las cavernas, en donde se han encontrado dibujos prehistóricos que, excluyendo todas las visiones estas o representaciones de soles, puesta de sol y demás, hay algunos que todavía siguen manteniendo una incógnita y realmente podemos pensar en que no eran soles ni eran fenómenos, no sé, digamos de índole natural, sino fenómenos más bien extraños que estaban allí y que incluso llegaron a interactuar con la humanidad de aquella época. Por ejemplo, los dibujos de Tassili, no solo eran dios marcianos, sino unos cuantos que hay alrededor de él. Bueno, ahí lo que podíamos considerar la primera abducción, en donde unos seres pues raptan o meten dentro de una especie de esfera a un nativo de aquella época, y estos seres se caracterizan porque todos llevan lo que podemos asimilar a una escafandra espacial. En fin, son casos puntuales. Yo creo que el fenómeno ovni habría que verlo desde dos puntos de vista. Primer punto, un fenómeno general, y aquí Antonio Salinas creo que podría hablarnos o recordarnos su hipótesis, un fenómeno que generalmente hablando empezó desde la apreciación de luces lejanas, y este fenómeno se fue aproximando hacia nosotros a lo largo del tiempo, en donde si en un principio era algo tan lejano que estaba allí, se fue aproximando, casos de avistamiento, bueno, la famosa clasificación de Dr. Hines, desde luces hasta objetos que se aproximan, hasta objetos que dejan huellas, hasta objetos y tripulantes de esos objetos que interactúan con seres humanos. Incluso ya en sus casos más extremos pues tendríamos que hablar de visitantes de dormitorio. En fin, es algo que pasa de lo lejano a lo más íntimo del ser humano, o sea, a nivel general. Luego, a nivel particular, yo soy de la opinión de que hay que analizar caso por caso, aunque esto sea una labor muy tediosa, porque precisamente la labor de analizar caso por caso, ahí se van excluyendo pues una serie de hipótesis, o incluso podemos darnos cuenta que en muchos de estos casos, pues hay que reconocerlo, son fenómenos naturales poco conocidos, o incluso a veces que testigos pues no saben realmente que eso es algo natural, o incluso que es un aparato de índole militar o un aparato de vigilancia o de espionaje poco conocido, y si no estás metido en este mundillo, pues francamente para ti es un ovni puro y duro. Luego otra cosa que quería pastillar, se ha hablado del fenómeno a nivel de, yo hago digamos una clasificación entre la gente que estudia el fenómeno, son los investigadores, de los cuales yo creo que es la gente más válida para estar, los divulgadores, que aquí ya hay que tener cuidado y saber con quién divulga y quién es, y los, digamos, yo lo he puesto claramente, mentirosos o que se aprovechan de escribir numerosos libros que si se leen pues evidentemente no tienen una base, no tienen una línea, sino que son una recopilación de historias que, como también antes en el programa se ha dicho, ojo con las personas débiles mentales, y utilizaremos este término. Yo creo que es un término muy adecuado para algunos casos. Antonio, se hablaba de esa hipótesis tuya, coméntanosla brevemente. Bueno, eso no es ningún misterio, es la alarma de Paco Máñez, que suele pasar de vez en cuando. Estamos acostumbrados a lo que le llamamos de vez en cuando a casa. Bien, Antonio, esa hipótesis tuya, ¿en qué consiste? Bueno, pues antes de explicártela un poquito o esbozarla ligeramente, permíteme que salude a Carlos Yurchuk, que como os decía, hace muchos años que nos conocemos por vía internet, casi en los inicios de internet, y parece que ahora hemos coincidido por fin en un mundo un poco más físico. Un fuerte abrazo de acá, de Argentina, Antonio. Y hablando de la hipótesis que no una hipótesis, más bien era un ejercicio mental que hice en su día, porque Ramón Navia, en una reunión que tuvimos, Ramón Navia, un gran investigador español, nos propuso que cada uno de los investigadores que estábamos reunidos en un punto, pues nos pidió que le diéramos vuelta a la cabeza para tratar de pensar qué había detrás del fenómeno ovni. Entonces, como ejercicio, pues yo empecé a escribir y bueno, me surgieron una serie de cosas o de ideas. Parecía que había como
una especie de línea conductora en toda la representación del fenómeno ovni a lo largo de los años, y parecía como que se abandonaba o había una evolución en el fenómeno desde ser un fenómeno puramente físico a ir evolucionando hacia líneas más parafísicas o más en las que la diferencia con fenómenos parapsicológicos cada vez era menor. En ese sentido, pues bueno, yo me di cuenta de que había el fenómeno ovni, y eso quizás sea uno de los grandes problemas que tiene esta materia a la hora de estudiarlo. Es un compendio de muchas cosas. Hay múltiples objetos que estudiar y también hay múltiples perspectivas desde las que se estudia. Yo creo, y siempre lo he dicho, hay infinidad de fenómenos de los que se observan probablemente sean de origen natural, de física no conocida, de fenómenos naturales no conocidos o no bien estudiados. Probablemente, como dice Francisco Mañez, hay un gran componente de interacción pues con proyectos militares secretos, que además ellos lo han reconocido en infinidad de ocasiones, que el fenómeno ovni ha sido usado como una tapadera para ocultar sus operaciones. Yo también, en casos que yo he podido estudiar, he podido comprobar esa tapadera y he podido comprobar como operaciones militares secretas, o que por lo menos en nuestro Parlamento no se reconocían, se enmascaraban como avistamientos ovni, y en realidad eran bombardeos para la zona de Oriente Medio, y eso lo he podido comprobar yo. Pero también es cierto que hay otra serie de fenómenos, quizás son quizás los que son menos físicos, estos que yo te digo que lindarían con la parafísica o con los fenómenos paranormales, que parecen que tienen una naturaleza diferente, y los testigos te los describen, y siendo, yo estoy convencido que muchos de ellos son fenómenos que deben ser estudiados porque no sabemos a qué corresponden, pero que su naturaleza es diferente a los otros dos grandes grupos que he tratado de esbozar antes, que sí tendrían una naturaleza más física, más estudiable, más evaluable, ¿no? Ese quizás sea el gran problema. Por otro lado, el problema que tenemos también lo hemos esbozado aquí en esta mesa, quizás sea la gran comercialización que se le ha estado dando a estos temas. Evidentemente, cuando el dinero entra, la perspectiva se cierra mucho, y hay personas que se han salido de su línea investigadora hacia una línea más divulgativa. Y como yo muchas veces digo en conferencias o digo entre amigos, si estos fenómenos son paranormales, son fenómenos extraños, son fenómenos que por definición y por su propio nombre no suceden con normalidad, no se puede pretender que todas las semanas, todos los meses, haya fenómenos suficientes como para rellenar una revista, un programa de estos de tirón televisivo. Ese quizás sea el gran problema que tenemos a la hora de presentar en la sociedad estos temas, ¿no? Quizás lo que ve la gente, lo que ven desde grupos escépticos, sea lo que se ve en televisión, en la parte más la que menos favor le hace a la investigación ufológica. Hay mucho trabajo que hace gente, pues por ejemplo Pacheco es un claro ejemplo, gente o Yurchuk en sus términos, gente menos conocida, gente que no sale en grandes programas de televisión o en grandes medios, pero que sin embargo se realiza un trabajo serio con las limitaciones propias de una labor amateur, porque no hay que olvidarlo, nosotros cada uno tiene su trabajo en otro lado, y esto no deja de ser una labor amateur y quedan muchas limitaciones, pero dentro de esas limitaciones tratamos de hacer un trabajo serio que muchas veces no se ve reflejado de cara a la sociedad. Y eso quizás sea un problema también importante que tenemos. Desde luego es muy, muy importante. Estamos a 10 minutos del final, y igual que comenzábamos cada uno con su punto de partida, si sois capaces de hacerlo en menos de un minuto cada uno, podemos cerrar el programa cada uno con sus conclusiones. Me gustaría darle la palabra, por aquello de que está más lejos, a Carlos Yurchuk primero, para que sea el que empiece esta ronda final de intervenciones. Adelante, Carlos. Bueno, simplemente, y tomando las palabras de Antonio Salinas,
Yo creo que si bien todos estamos de acuerdo que el fenómeno ovni es un fenómeno real, más allá de cuál sea su origen, el tema es que con los años, digamos, se ha ensuciado, entre comillas, por diferentes factores, uno de los cuales es son los mismos ufólogos, que por ser ser ufólogo es algo amateur, como bien decía Salinas, hace que muchas veces no tengamos los recursos ni el tiempo necesario para investigar. Entonces yo algo que siempre propongo y que siempre me critican por proponer esto, es que si bien es algo utópico, de alguna forma la ufología se tendría que profesionalizar. El investigador ovni tendría que poder vivir de la investigación ovni para tener los medios, los recursos y el tiempo para hacer una investigación seria y así poder profundizar más sobre este fenómeno. Pues yo creo que es una buena propuesta, a ver si hay posibilidades. Lo que pasa es que lo veo bastante difícil, Carlos. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hay que recomendar tu página web, www.dragoninvisible.com.ar, que es una página, yo creo que de las mejores que se pueden encontrar, sobre todo de la gran cantidad de información que te puedes encontrar ahí de casos y de la seriedad con la que está hecha. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Otro para ti, Joaquín, y para todos los amigos que están compartiendo este programa. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y nos vemos en la gran noche de los ovnis dentro de 2 semanas. Bien, pues así sea. Vamos a seguir adelante. Paco, tenemos muchos problemas con tu línea, así que vamos a dejarte que des tu última visión y así te dejamos libre la línea. Pues en estos 60 años de investigación ufológica no hemos conseguido una prueba de que esos objetos sean extraterrestres. No tenemos nada donde agarrarnos para mantener esa hipótesis. 60 años son muchos años de investigación. Pero también es que se confunde, lo decía al principio, la figura del ufólogo. El ufólogo no es una persona que va a demostrar que los ovnis son objetos extraterrestres, sino va a averiguar qué se esconde detrás de esos objetos, que son realmente. Y lo que hemos chocado es con lo que hemos estado comentando a lo largo del programa, con cosas perfectamente humanas. No hemos dado con los extraterrestres. Y yo no digo que no existan, porque creo que tal como está la ciencia hoy en día sería muy aventurado decir que no existe vida extraterrestre. Lo que sí que puedo decir es que no tenemos ni una sola prueba de que nos han visitado. Categórico, como siempre, Paco. Pues muchísimas gracias, Paco. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte, aunque no la necesitas porque va estupendamente con ese libro de los Cadas de Belmez. Y para diciembre sacaremos uno sobre ovnis humanos. Hombre, qué interesante. Ese lo vamos a debatir también en cuanto salga. Algo que sea ya... Un abrazo, Paco. Un abrazo a todos. Paco, de Paco Barrera. Sí, de Paco a Paco. De Paco a Paco y tiro porque me toca el Paco. Adelante. Vale, no, hombre, ante todo alegrarme mucho porque que Paco saque sobre todo el libro este de la hipótesis humana o hipótesis terrestre del fenómeno, ya que lo digo y siempre lo diré y lo volveré a repetir. Gracias a él, me abrió los ojos tanto a estas posibilidades que yo pues me negaba absoluta y totalmente en ellas. Pero en fin, son las cosas como a mí me gustan. Una cosa razonable, exponiendo la razón, y esto ya lo abro a todo lo que es el fenómeno ovni. Podemos afirmar, podemos negar, podemos decir lo que queramos, pero siempre y cuando se expongan las razones por las cuales se ha llegado a eso. Eso para mí es válido. Lo que no es válido es la negación por la negación, por ejemplo, en este o en cualquier cosa. Pero en fin, que me voy por las ramas como es costumbre mía. Yo lo único que quiero decir es lo siguiente, que estamos hablando del fenómeno ovni y evidentemente como esta noche se ha demostrado, y de hecho es que estamos hablando del fenómeno ovni, ¿qué más prueba de su existencia? Pues sí, la verdad que es una de las mayores pruebas, Paco. Pues muchísimas gracias, Paco, también por estar con nosotros ahí de Granada. Y a todos los contertulios. Exactamente para ti lo mismo, y que que ya dentro de un par de semanas estaremos de nuevo en contacto para hablar de la gran noche de los ovnis. Por supuesto. Muy bien, pues Fernando Frías, tú fuiste el causante de que esto esta noche se diese, y me gustaría que nos dieses tus conclusiones. Bueno, el causante sería más bien Kenneth Arnold hace 60 años, pero en fin... Pues la verdad es que ante lo que ha dicho, sobre todo Paco Mañez, pero en general todos los intervinientes, poco más hay que decir, porque creo que deberíamos empezar por ese principio fundamental que ha destacado Antonio Salinas, y es que deberíamos dejar aparte a lo que son pues vendedores profesionales de misterios, gente que vive de esto y que naturalmente como vive de esto, pues tiene la necesidad de sacar un misterio nuevo cada mes o cada semana.
Paco Mañez seguramente recordará un programa de televisión en la televisión valenciana en la que a un conocido director de una revista dedicada a los ovnis y lo paranormal le hacían una entrevista con cámara oculta y él confesaba que bueno, si algún mes no tenían noticias suficientes para rellenarla, pues se las inventaban porque total el público no iba a notar la diferencia. Entonces creo que por un lado sería interesantísimo que por parte de la ufología seria, de la ufología interesada en investigar de verdad esos fenómenos y comprobar de verdad qué es lo que hay, en vez de venderlos como una aparición de un platillo volante repleto de marcianos, creo que sería fundamental que ellos mismos fueran los primeros en ayudar a quitar del mercado a estos parásitos que creo que lo único que hacen es perjudicar algo, un tema que nos interesa a todos, lo veamos desde la perspectiva que lo veamos. Y por otra parte, pues muy brevemente, simplemente decir que estamos haciendo mucho hincapié, o quizá la ufología está haciendo mucho hincapié, en el problema del resto sin explicar. Es decir, hemos hablado de casos que se han podido explicar, como globos sonda, o como prototipos de aviones, o incluso como operaciones de cobertura de alguna prueba de armamento secreto. Todo esto existe, es real, se ha podido comprobar, pero siempre nos estamos aferrando a que hay un caso, un resto, creo que Heineck lo cifraba en un 10%, de casos que no tienen explicación. Bueno, si son casos que no han sido explicados, son casos que no han sido explicados. Eso no quiere decir que demos el salto hasta considerarlos inexplicables y muchísimo menos nos autoriza a dar el salto hasta considerarlos como genuinas visitas de platillos volantes llenos de hombrecitos verdes. Pues Fernando, yo no sé, yo creo lo que te voy a decir ahora a lo mejor hace muchos años ni yo mismo me lo hubiese creído que te iba a decir, pero para mí estáis haciendo una gran labor en el Círculo Escéptico. Animo a todos los oyentes a que entren en vuestra página web www.circuloescéptico.org y que hace falta gente como vosotros, porque a veces quizá esa visión un poco más alejada de la pasión que otros a veces ponemos en estas cosas hace que podamos aclarar mucho más las ideas y ayudáis mucho a la investigación. Así que enhorabuena y a seguir trabajando en esa línea. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Antonio Salinas, ¿algo que añadir? Pues solo un deseo, que espero que con la alerta OVNI esta que estás preparando, pues tengamos de nuevo alguna oleada o algo, porque llevamos 10 años de sequía total, pese a que tenemos ahora, incluso como ya comentábamos el otro día por teléfono, aunque tenemos canales exclusivos de ciencia ficción, cada vez hay más ciencia ficción, más la ciencia, no la ciencia ficción, la ciencia cada vez nos habla con más consistencia de otros mundos, de posibilidades extraterrestres en otros mundos, de una mayor apertura, pues pese a que la gente tiene toda esa información encima o esa mitología encima, pues llevamos 10 años, desde mediados de los 90 se mueve poco por los cielos españoles y lo que se mueve es de escaso valor. Entonces yo solo un deseo, que con esta alerta tuya pues nos reactivemos todos un poquito, que tengamos motivos para salir al campo, para hablar con gente, que es tremendamente enriquecedor, y nada, seguir aprendiendo, porque la ufología, como tantas veces se ha dicho, es un camino de aprendizaje en el que aprender muchísimos temas de nuestro alrededor. Pues esta alerta de todos, tanto nuestra como vuestra, y gracias a que estáis ahí vosotros tiene sentido. Un abrazo muy fuerte, Antonio. A ti también. Hasta dentro de 2 semanas. Bien. Bueno, y nos quedamos ya con los miembros de la mesa rápidamente, estamos ya fuera de tiempo, pero no vamos a quedar sin dar, lógicamente, con el permiso de todos nuestros oyentes, esa última apreciación. Salvador. Bueno, yo no sé si dispongo de mucho tiempo, tenía aquí un minuto. Bueno, quiero decir que igual que es necesario que haya gente como Fernando Frías y los que trabajan con él en el Círculo Escéptico, pues uno también se regocija de oír a gente como Jesús Sancho, que todavía mantiene una postura clásica y que la defiende y que la vive con pasión y honestamente. Es decir, que yo pienso que las dos posturas son perfectamente válidas. Yo tenía aquí recogido un hecho que es muy poco conocido, porque ha dicho antes Paco Mañez que la historia empieza con el avistamiento que vio Kenneth, no la historia de los ovnis, pero sí que hay textos anteriores a él. Yo tengo conocimiento de uno del siglo XV, que yo no digo que sea desde luego una nave extraterrestre de lo que se habla ahí, pero sí que es mosqueante. Si quieres lo cuento brevísimamente.
Bueno, está recogido en la biografía de un monje del siglo XV. Era profeso en la abadía de Roermond, en Holanda, y tuvo que salir de su monasterio varios años para desempeñar determinadas funciones. Al final de su vida, cuando volvía al monasterio en que había profesado, se produjo un hecho portentoso. Sobrevolando la techumbre del campanario había una bola luminosa. Todos los monjes salieron al huerto para verla con mayor claridad y todos fueron testigos de aquel fenómeno. ¿Qué era eso? Una bola sobrevolando un campanario en un texto del siglo XV. Yo te puedo decir la interpretación que le dieron los monjes. Era una señal divina que le anticipaba el regreso del hijo pródigo. Pero, ¿qué era realmente aquello? Pues realmente un misterio. Las herramientas de la providencia son a veces inescrutables. Juan Francisco Martínez. Bueno, yo brevemente creo que estamos en un momento en el que es necesario hacer, digamos, habría que hacer una recopilación exhaustiva, digamos, de toda la historia del fenómeno OVNI. Yo creo que es el momento de ir a la causalidad, y para ello habría que, como he dicho antes, quitar un poco la paja de lo que realmente son casos bien investigados e intentar dar un paso. Creo que hay que intentar llegar a las causas con una hipótesis lo más ajustada posible a lo que pueda ser el origen de esto, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir siempre en un paso adelante, siempre abiertos a ampliarla, ¿no? Pero creo que es el momento, y más ahora, por lo menos aquí en España, que estamos, como ha dicho Salinas, en una sequía, es el momento de distanciarse, de objetivar y digamos que con una gran dosis de ser práctico y también de interés y de honestidad, pues llegar a ese paso de la causalidad. Alejandra, veo que has puesto un montón de cosas. Antes de darle paso al maestro para que cierre el programa, ¿qué has escrito esta noche? Has escrito muchísimo, ¿eh? Esta noche la verdad es que he escrito muchísimo, como tú Tenemos decías. una gana de ver las crónicas. La crónica, bueno, era algo que quería puntualizar porque han habido unos mesecillos ahí de eso, pero la semana que viene estarán todas colgadas tanto en la página de nuestro programa, joaquinavenza.com, tanto en la página de Onda Regional como sabéis que es orm.es. Y nada, sobre esta noche decir que no queda nada por decir porque con todos los invitados tan maravillosos que hemos tenido esta noche, solo decir y animar a la gente a que mire al cielo, como siempre hemos dicho, que el cielo con todo lo que engloba, tanto las estrellas como hay que mirarlo, hay que observarlo, porque quién sabe si podemos ver un ovni, pero simplemente la belleza que tiene y todo lo que él engloba ya vale la pena. Y si encontramos un ovni, mejor, porque con la sequía que tenemos, pues oye. Estoy de acuerdo contigo. Jesús, maestro, termina el programa con tus conclusiones. Es un honor. Bueno, las conclusiones, se ha hablado aquí de fraudes y efectivamente tenemos que andar con pies de plomo, porque sí, en el mundo de la ufología se dan los fraudes, vamos, crecen como setas en los días de lluvia. Pero también hay una cosa, y hablo con conocimiento de causa, que conozco a personas de mucha relevancia, personas muy serias socialmente, muy conocidas, que han tenido bastantes avistamientos serios y muy fuertes, pero que por pudor o por miedo a perder su credibilidad ante los demás, que le tomen por chiflao, pues se han callado. Y eso nunca se lo llevarán a la tumba, nunca nos vamos a enterar. Para estas personas, si me permitís, yo quisiera decir que tenían que comunicar lo que está ocurriendo, no callarse. Como ejemplo, hay personalidades en el mundo que han defendido el fenómeno OVNI, incluso los ovnis tripulados o bien dirigidos por inteligencias. Por ejemplo, Federico Armenter, que en 1954 era presidente de la Sociedad Astronómica de España. Por ejemplo, Gabriel Boissin, ingeniero aeronáutico y constructor de aviones francés. Jean Cocteau, miembro de la Academia Francesa de la Lengua. El general Chassin, comandante supremo de la defensa aérea centroeuropea de la NATO. Lord Dowding, mariscal del aire británico, jefe de la RAF durante la batalla de Inglaterra. Hermann Ober, autor en 1923 del primer Tratado de Astronáutica. Dr. Zonshine, de la Academia de Ciencias de la URSS. Y Clyde Tombaugh, astrónomo del Observatorio Lowell y descubridor en 1930 del planeta Plutón. Y por último, Walter Riedel, director del Centro Experimental de Cohetes de Peenemünde durante la Segunda Guerra Mundial. Él decía: yo estoy totalmente convencido de que los ovnis tienen sus bases fuera de la Tierra.